¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Cuentos de Camino con Motorwolf. Esta vez nos vamos a quedar en Venezuela y tal como se los prometí en el episodio anterior, vamos a hablar un poco sobre aquel video musical que alguna vez hicimos sobre uno de mis temas que se llama Mujer de Luna Llena. Tal como les conté en el episodio anterior, aquel viaje que hice hasta Barquisimeto pues fue muy importante para mí, ya que me convirtió en un fan de los viajes en motocicleta, ¿no? Pero otra consecuencia de este viaje fue que me inspiró en parte a escribir una canción que llamé Mujer de Luna Llena. Este tema fue muy particular, ya que mi intención era combinar un poco la instrumentación venezolana con música rock. Cuando yo terminé de escribir ese tema, bueno, estaba muy emocionado y se lo mostré a varios de mis amigos y tal. Y le llevé el tema a un pana que se llama Eduard Torres, también conocido como el Jack, quien, bueno, fue mi primer profesor de guitarra y me enseñó las escalas y, tú sabes, me dio el primer empujoncito para que yo avanzara un poco con el instrumento, ¿no? Ya que es uno de esos virtuosos de la guitarra que tenía un estudio ahí medio improvisado en su casa con un 4 canales Tascam y una batería electrónica y tal. Y bueno, nada, le llevé el tema, se lo mostré y nos sentamos a hacerle los arreglos y el tipo llevó la pieza a otro nivel. Bueno, estamos hablando de que estábamos a principios de los años 90 y el resultado fue una adaptación del tema dentro del marco del pop rock de la época. Recuerdo que pasamos varios días en su casa grabando y no se me olvida que el tipo lo que hacía era comer queso frito y tenía un pote de Nutella encaletado que no le daba nunca a nadie el Buiqueleta. Bueno, finalmente terminé con un máster que recuerdo era un cassette de cada de esos de metal. Y más tarde se lo llevé a mi pana Marcos, que es director, y me dijo, nada, vamos a hacerle un video de esta vaina, ¿no? Ahí salí yo a reclutar a todos los panas de la cuadra para que me ayudaran con la producción. Y bueno, entre ellos se apuntó mi preciosa amiga María de Los Ángeles, que fue la modelo del video. Bueno, así nos fuimos a grabar. Teníamos una cámara de esas de video 8 y un reflector de luz plegable y bueno, nada, así nos fuimos. Mira, la verdad es que yo me divertí muchísimo grabando con mi Yamaha Virago y bueno, recuerdo que hasta Marcos me hizo cruzar un río con la moto y después me dijo que tenía que correr por el río y yo cargaba unas botas vaqueras de esas Lowland y yo, pana, bueno, me va a partir un tobillo con esta borracho, ¿no? Las tomas de estudio lo hicimos en Canal 1, que era la casa de postproducción donde nosotros trabajábamos. Y una nota curiosa sobre estas tomas es que yo llevaba puesta una camisa que había conseguido, no sé, en una tienda por allá en el centro comercial Plaza Las Américas. Y que bueno, me había parecido diferente y bueno, me la puse para el video ya. Y no fue sino hasta un tiempo más tarde que me di cuenta que fue la misma camisa que utilizó un cantante llamado Snow en su video Informer. Nada, decían ustedes quién lo usó mejor, ¿no? Bueno, y sin más que decir, aquí les dejo con Mujer de Luna Llena, versión 1993. Sacar dones mil reflejos en su piel. Fuga en el estero, un misterio entre la miel.
Bueno, la historia de Mujer de Luna Llena continúa y 10 años más tarde pasó a ser parte de un álbum que hice como solista que se llamó Memorias de Bravo Pueblo. Este álbum fue producido por Ulises Millán, a quien hoy en día lo considero un hermano y que a punta de látigo hizo que me fajara a cantar y a escribir para que la cosa saliera más o menos bien, ¿no? En ese afán que teníamos por experimentar con Memorias de Bravo Pueblo, pues incluimos instrumentos como tambores cumacos de la costa, rayaquesos, cuatros venezolanos, una bandola llanera, le metimos un cuatro puertorriqueño y también usamos guaruras, que son conchas marinas, ¿no? Para así meterle efectos de sonido a las canciones, ¿no? Otra de las cosas que hicimos fue crear movimientos de melodías muy sutiles metidas entre los solos y las armonías de las canciones que reflejaron un poco el folclore venezolano, ¿no? Y así tenemos un solo de guitarra haciendo cantos de pilón. Y yo, dale duro ese pilón, pero todo en guitarra, ¿no? Y tenemos otro tema donde unos violines con una guitarra hacen la melodía del alma llanera, ¿no? Yo nací en una ribera del Arauca vibrador. La verdad que me divertí mucho componiendo estos temas y escribiendo esas letras que, bueno, de alguna u otra forma reflejaran esa nostalgia y esa pasión que llevo por nuestra cultura. Memoria de Bravo Pueblo tiene unos temas muy interesantes como Sur, que es un himno a mis raíces latinas, Canción Malherida, que es un tema que bueno, muchos han adoptado como una canción de protesta, Vino Tinto, que es un tema que llegó a los oídos de nuestra selección nacional de fútbol en la época de Richard Páez, Valle de Cuentos, que habla de Caracas, y bueno, obviamente una versión mucho más pulida y moderna de Mujer de Luna Llena. Esta época fue genial, no solo haciendo el disco, sino también juntando a la banda para salir a tocar, ¿no? Para mí fue un privilegio compartir con músicos como Luis Ruiz, El Pulpo, mi hermano de Quinchangó, César Bogadí, Inti Maldonado, Leito, de la banda Chacao, y también tuve la fortuna de tener a Andy García conmigo, quien es el bajista de Quimosis, la banda aquella de rock donde se inició Juanes. Y bueno, más tarde esas líneas de bajo estuvieron a cargo de Andrés Jiménez con un nivel musical, bueno, extraordinario. Pues. Te invito a que escuchen un poco más de este experimento llamado Memorias de Bravo Pueblo. Aquí les dejo el enlace y también se los dejo en la descripción de este video para que lo descarguen y escuchen un poco más de estos temas que en mi opinión y dentro del contexto de la realidad venezolana son canciones aún muy relevantes. Espero que se hayan vacilado la historia detrás de todos esos temas y bueno, el video de Mujer de Luna Llena que ya pasó a ser historia, pero bueno, para mí sigue siendo un gran recuerdo de aquellos días rodando con mi moto por toda Venezuela. Y esto ha sido otro Cuentos de Camino con Motorwolf, un poco para aprender, un poco para reír y un poco para pensar. Llega lejos.